Hola, ¿qué tal? Bienvenida a otro video de Féminis. El día de hoy yo quiero contarte mi experiencia dejando los anticonceptivos para que si tú lo estás pensando hacer, puedas tener una idea y una experiencia de otra persona y puedas tener algunas cosas en consideración para que sea mucho más fácil y llevadero. Comencemos de por qué empecé a tomar pastas anticonceptivas, cuándo fue esto y bueno, qué me llevó a dejarlas. Comencé a tomar pastas anticonceptivas cuando tenía aproximadamente 17 años porque tenía menstruaciones muy dolorosas, sangrados abundantes, tenía coágulos y yo simplemente no aguantaba más. Así que bueno, fui al ginecólogo y ginecóloga en ese tiempo y la verdad es que la única opción que me dio fue ibuprofeno algunos días antes de la menstruación y pastas anticonceptivas. Así que bueno, yo estaba desesperada, no tenía nada de conocimiento, es la opción que me dio mi médico, así que eso era lo que tenía que hacer. Estuve tomando estos anticonceptivos por más de 10 años, pero ahora que comencé a estudiar y a conocer todo este tema del ciclo menstrual, de la salud hormonal, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Claro, leí todas las consecuencias, todos los efectos secundarios que tienen las pastas. Yo misma ya lo percibía. Yo tenía cambios y pensaba que esos eran los cambios de mi ciclo. Tenía mi menstruación, pensaba que esa era una menstruación. Y cuando me empecé a dar cuenta de que todo esto realmente no era lo que yo creía, fue muy impactante y tomé la decisión de dejarlos, aunque me costó unos meses, unos años realmente poder dejarlos por completo. Yo tenía la idea de dejarlos hace mucho tiempo, pero la verdad es que me daba miedo que volviera mi ciclo doloroso, abundante, con coágulos, porque empecé a recordar lo difícil que era en ese tiempo, que yo no podía ir al colegio, no podía ir luego a la universidad, hacer estas cosas y para mí fue una experiencia muy difícil que no quería volver a vivir. Pero afortunadamente, como ya aprendí mucho más, aprendí también a conocerme, empecé a hacer seguimiento, pues no de mi ciclo porque realmente con las anticonceptivas no tiene ciclo. Empecé a trabajar todo esto antes de dejar las pastas para que cuando las dejara no volvieran todos estos síntomas. Entonces, a ver, voy a contarte qué hice. Empecé a anotar todo lo que yo sentía. Aunque no tuviera ciclo, sí tenía cambios durante todo el mes. Porque también las pastas que yo utilicé tenían una carga hormonal baja. Por supuesto no estaba ovulando, pero sí tenía cambios en el flujo, en el moco cervical, tenía cambios de ánimo, mi menstruación también cambiaba. Entonces bueno, todo esto lo empecé a notar. Que aunque es un poco complicado porque al no tener ciclo no sabes si realmente estos síntomas son confiables o no, pero yo lo empecé a hacer y por lo menos construí el hábito de hacer seguimiento a mi ciclo. Esto me ayudó muchísimo porque esto va a ser clave cuando no estés tomando pastas anticonceptivas. Necesitas llevar un registro para ver qué es lo que está pasando. Entonces yo ya más o menos tenía una noción de cuánto duraba mi ciclo, cuánto sangraba, esto. Entonces todas estas cosas las pude comparar a cómo es mi ciclo ahora. ¿Qué pasó cuando las dejé? Yo simplemente un mes decidí no tomarlas más y pues realmente no pasó nada. No sangré hasta la siguiente fecha de menstruación. Se demoró unos días más de lo que normalmente me llegaba y el sangrado fue muy poquito. Así estuve casi todos los meses y el sangrado iba disminuyendo hasta que un mes incluso no tuve menstruación. Todo esto se considera normal. Hay algunas mujeres que dejan los anticonceptivos y inmediatamente comienzan a ovular. En mi caso no fue así. Yo creo que ovulé 1 o 2 veces y de resto todos fueron ciclos irregulares. Es normal que se demore tu ciclo alrededor de 6 meses a 1 año en estabilizarse, por lo que vas a tener que tener paciencia, pero es un periodo en el que vas a tener que aprender de tu cuerpo y hacer todos estos cambios que pueden hacer regular tu ciclo. Entonces, ¿qué es lo que debes buscar
antes de dejar los anticonceptivos. Verificar que estés comiendo lo suficiente para que cuando los dejes te asegures de que puedas producir las hormonas necesarias para no tener dolores, no tener sangrados abundantes, no tener coágulos y que estos ciclos puedan ser regulares. Tienes que ya llevar un registro y llevar ese hábito para poder seguirlo haciendo y ahora sí reconocer todos esos patrones y saber leer cómo se está comportando tu ciclo. Debes entender que es normal que se pueda demorar entre 6 y 10 meses que tu ciclo se estabilice. Entonces puedes tener ciclos irregulares, puedes tener amenorrea, que es falta de menstruación, podrías tener dolores o al contrario podrías tener sangrados abundantes, pero debes ser paciente y esperar a todo este tiempo. Debes aprender a conocer cómo identificar la ovulación. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es utilizar el método sintotérmico, que consiste básicamente en que cuando te levantas, antes de realmente levantarte, sino cuando apenas abres los ojos, te colocas el termómetro debajo de la lengua y esa temperatura la comienzas a notar. ¿Cómo saber si estás ovulando? Cuando notas un cambio en la temperatura que aumenta por lo menos unos 0.5 grados centígrados y se mantiene por unos 10 días hasta tu próxima menstruación, eso significa que ovulaste. Esta es una forma muy confiable de saber si ovulaste y de reconocer todos estos cambios. Entonces, por ejemplo, puedes comenzar también a crear este hábito y ver qué cambios hay en tu temperatura con las pastas, que no deberían ser muchos porque tus hormonas realmente no están cambiando. Otro consejo que te puedo dar es que trates de hacer memoria, de recordar cómo era tu ciclo antes de comenzar a tomar pastas anticonceptivas, porque esto te va a dar pistas para saber qué es lo que debes trabajar. Si antes tenías acné, entonces debes trabajar el acné. Debes ir con tu dermatólogo o con tu médico y trabajar el acné. Si antes tenías mucho dolor, entonces hay que trabajar esta parte del dolor porque los anticonceptivos no resuelven nada. Todas estas condiciones seguramente van a estar ahí. Si te pasó como a mí, que comenzaste a tomarlo desde que eras un adolescente, probablemente sí hayan cambios, ya que cuando somos adolescentes nuestros ciclos también toman años, algunos años en poder regularse, así que seguramente ni siquiera los dejaste llegar a ese punto como yo y empezaste a tomarlos. Entonces apenas vas a comenzar a conocer tu ciclo nuevamente. Y bueno, la razón por la que los dejé principalmente es por todos los efectos secundarios que los estudios están mostrando que tienen. El no tener ciclo no solamente es no tener la menstruación, es solamente no ovular, no es solamente para quedar en embarazo. No tener ciclo tiene muchas implicaciones en nuestra salud, no solamente hormonal, sino en nuestra salud general. El ciclo, la ovulación, es importante para el metabolismo, para la salud de los huesos, para que luego cuando tengamos una menopausia sea tranquila, para nuestra digestión, para nuestro cerebro. Entonces son muchas cosas, funciones importantísimas para nosotros como ser humano, como mujeres, que las pastas están afectando totalmente. Así que lo que yo te puedo aconsejar es que busques alternativas. Las pastas anticonceptivas no son la solución a casi ninguna de las afectaciones, alteraciones del ciclo. Recuerda por qué empezaste a tomarlas e intenta revisar esa situación, buscar alternativas para esa situación que sean naturales, que no sean con hormonas, porque hay miles de tratamientos. Todas las alteraciones del ciclo se pueden revertir con remedios naturales, con terapia natural, es decir, con tés, con suplementos naturales, mejorando la alimentación, incluyendo grasas, incluyendo hábitos saludables, que aquí en el canal te dejé un video sobre todos estos micros hábitos que puedes tener para mejorar tu salud hormonal. Así que existen alternativas. Los anticonceptivos no son la única opción y debes buscar qué es lo que a ti te sirve. Así que espero que este video te haya servido de algo, quizás te haya motivado a dejar los anticonceptivos si no es lo que estás necesitando en este momento y quieres recuperar tu salud general y quieres estar más conectada con tu ciclo.
Si no sabes cómo hacer esto, necesitas acompañamiento, envíame un mensaje, ya que yo tengo asesorías personalizadas donde podemos trabajar todos estos temas y corregir esa alteración de base para que cuando dejes los anticonceptivos no tengas ningún efecto. Recuerda suscribirte y seguir este canal, dale like al video, comenta qué piensas sobre este tema, así yo puedo seguir haciendo videos y trayéndote lo mejor para ti.